Ahora vamos a ver la teoría del capítulo número 5, estructuras de los directorios. Cuando se instaló Windows Server 2012 se crearon varios directorios en la unidad donde se realizó la instalación. Entre ellos se encuentran archivos de programa, usuarios y Windows. En ellos se encuentran los programas necesarios para su correcto funcionamiento, configuración y administración, pero se necesitará crear varios directorios más para el uso compartido de los usuarios y grupos. Entre ellos se encuentran privado, de donde dependerán los subdirectorios privados de cada usuario en la red. Pueden sustituirse por la carpeta documentos de cada usuario. Grupos, de donde dependerán los subdirectorios de cada grupo en la red. Público, donde se guardarán los archivos a los que pueden acceder todos los usuarios y grupos. Conceptos sobre permisos de carpetas compartidas. Cuando se establecen los permisos de un directorio compartido, únicamente son efectivos cuando se tiene acceso al directorio a través de la red, es decir, no protegen a los directorios cuando se abren localmente en el servicio. Para los directorios locales deben utilizarse los permisos NTFS. Estos permisos se aplican a los archivos y subdirectorios del directorio compartido y se pueden especificar, además, el número máximo de usuarios que pueden acceder al directorio a través de la red. Para establecer estos permisos se ha de ser miembro de los grupos administradores, operadores de servicio o de un grupo que tenga los derechos de usuario adecuados. Los permisos de carpeta compartidos que se pueden otorgar son: sin acceso, cuando no tienen permitido ningún permiso sobre el directorio. Leer, permite ver los nombres de los archivos y subdirectorios, ver datos de los archivos y ejecutar programas. Cambiar, se tienen los mismos permisos que leer y además permite crear subdirectorios, archivos, modificar los datos en archivos y borrar archivos y subdirectorios. Control total, se tienen todos los permisos anteriores y además modificar los permisos. Concepto de recursos compartidos especiales. Normalmente se entiende por recurso compartido especial aquellos recursos que se han creado en el sistema operativo para tareas administrativas y que en la mayoría de los casos no deben ser eliminados ni modificados, aunque también los usuarios pueden crear este tipo de recursos compartidos. Estos recursos compartidos especiales son: admin. Es un recurso que se utiliza en el sistema durante la administración remota del equipo, siempre en la raíz del sistema y corresponde al directorio donde se instaló, por ejemplo, c:/windows. IPC es un recurso que comparte las canalizaciones con nombre esencial para la comunicación entre programas. Se utiliza durante la administración remota de un equipo y al ver sus recursos compartidos. Netlogon es un recurso que utiliza el servicio de inicio de sesión de los controladores de dominio para procesar el script de inicio de sesión. Corresponde al subdirectorio /windows/sysball/sysball, nombre de dominio scripts. Sysball es un recurso que utiliza el servicio de inicio de sesión de los controladores de dominio y corresponde al directorio /windows/sysball/sysball. Prints es un recurso utilizado para la administración remota de impresoras. Fax es un recurso utilizado para los clientes durante el proceso de envío de un fax. Letras de unidad es un recurso que permite conectar con el directorio raíz de un dispositivo de almacenamiento, por ejemplo con // nombre del servidor. Los administradores pueden tener acceso a la unidad C del servidor indicado a través de la red. Conceptos sobre permiso NTFS estándar de un directorio. Cuando se establecen los permisos sobre un directorio se define el acceso de un usuario o de un grupo a dichos directorios y a sus archivos. Estos solo pueden establecerlos o cambiarlos el propietario o aquel usuario que haya recibido permisos del propietario. Una vez establecidos los permisos, afectarán a los archivos y subdirectorios que dependerán de él, tanto a los que se crean posteriormente como a los que ya existían previamente. Este hecho se denomina herencia. Si no desean que se hereden, deberán indicarse expresivamente cuando se establezcan los permisos. Hay tres modos de realizar cambios en los permisos heredados: realizar los cambios en la carpeta principal y entonces la carpeta secundaria heredará estos permisos. Seleccionar el permiso "permitir" o "denegar" para sustituir al permiso heredado. Pulsar en "deshabilitar herencia", de esta manera podrás cambiar los permisos, ya que en la carpeta no heredará los permisos de la carpeta principal. Los permisos NTFS estándar para directorios que se pueden conceder o denegar son:
Control total. Este es el máximo nivel y comprende poder utilizar todas las acciones tanto de archivos como de directorios. Modificar. Comprende de todos los permisos menos de eliminar archivos y subdirectorios. Cambiar permisos y tomar posesión. Lectura y ejecución. Comprende la visualización de los nombres de los archivos y subdirectorios de los datos de los archivos, de los atributos y permisos y la ejecución de programas. Mostrar el contenido de la carpeta. Comprende los mismos permisos que lectura y ejecución, pero aplicables solo a carpetas. Lectura. Comprende ver los nombres de los archivos y directorios, ver los datos de los archivos, así como atributos y permisos. Escritura. Comprende crear archivos y subdirectorios, añadir datos a los archivos, modificar atributos y leer permisos. Permisos especiales. Se activan cuando se indican permisos más concretos. Solo se indicarán cómo hacerlo posteriormente. Estos permisos son acumulables, pero denegar el permiso control total eliminaría todos los demás. Conceptos sobre permisos NTFS estándar de un archivo. Cuando se establecen permisos sobre un archivo, se define el acceso de un usuario o de un grupo a dicho archivo. Los archivos que se crean en un directorio adoptan por defecto los permisos del directorio de tal forma de que forma parte. Estos permisos solo pueden establecerlos y cambiarlos el propietario o aquel usuario que haya recibido el permiso del propietario. Los permisos NTFS estándar para archivos que se pueden conceder o denegar son: control total, es el máximo nivel y comprende poder realizar todas las acciones sobre los archivos. Modificar, comprende todos los permisos menos eliminar archivos, cambiar permisos y tomar posesión. Lectura y ejecución, comprende ver los nombres de los archivos, ver los datos de los archivos, ver los atributos y permisos y ejecutar programas. Lectura, comprende ver los nombres de los archivos, ver los datos de los archivos, así como ver los atributos y permisos. Escritura, comprende crear archivos, añadir a los datos archivos, modificar los atributos y leer los permisos. Permisos especiales, se activan cuando se indican permisos más concretos, se indicarán al hacerlo posteriormente. Estos permisos son acumulables, pero denegar el permiso control total eliminaría todos los demás. Conceptos sobre permisos NTFS especiales. Generalmente todo lo que necesitaría para proteger los directorios y los archivos son los permisos NTFS estándar que se han descrito anteriormente. Sin embargo, si deseas crear un sistema personalizado de permisos, pueden utilizar los permisos NTFS especiales. Pueden establecer permisos NTFS especiales para directorios, para todos los archivos de directorios seleccionados o para los archivos seleccionados. Los no seleccionados mantendrán sus actuales permisos. Estos permisos solo pueden establecer y cambiarlos el propietario o aquel usuario que haya recibido el permiso del propietario. Los permisos NTFS especiales son directorios y archivos son: control total, es el máximo nivel y permite realizar todas las acciones tanto de archivos como de directorios. Atravesar carpetas o ejecutar archivo. El permiso atravesar carpetas, que solo afecta a los directorios, permite el desplazamiento por las carpetas. Para llegar a otros archivos o carpetas, incluso si el usuario no tiene permisos para las carpetas recorridas, solo entra en vigor cuando el grupo o usuario no tiene otorgado el derecho de usuario omitir comprobación de recorrido en la directiva de seguridad. El permiso ejecutar archivo permite la ejecución de archivos de programa, únicamente efectúa a los archivos y al configurar el permiso recorrer carpeta. En un directorio no se define de manera automática el permiso ejecutar archivo en todos los archivos de esa carpeta. Mostrar carpeta, leer datos. El permiso mostrar carpeta solo afectará a los directorios y permite ver los nombres de los archivos y subdirectorios de la carpeta. El permiso leer datos permite ver los datos de los archivos y únicamente afectará a los archivos. Leer atributos. Permite ver los atributos normales de un archivo o directorio. Leer atributos extendidos. Permite ver los atributos extendidos de un archivo o directorio. Estos atributos se definen mediante programas y pueden variar según el programa. Crear archivos, escribir datos. El permiso crear archivos solo afecta a los directorios y permite la creación de un archivo dentro de la carpeta.
El permiso escribir datos que únicamente afecta a los archivos permite los cambios en los archivos y la sobreescritura de su contenido. Crear carpetas, anexar datos. El permiso crear carpetas solo afectará a los directorios y permite la creación de subdirectorios dentro de la carpeta. El permiso anexar datos únicamente afecta a los archivos y permite el añadido de contenido al final del archivo, pero no el cambio, eliminación ni sobreescritura de los datos existentes. Escribir atributos. Permite el cambio de los atributos normales de un archivo o directorio. Escribir atributos extendidos permite el cambio de los atributos extendidos de un archivo o directorio. Estos atributos se definen mediante programas y pueden variar según el programa. Eliminar subcarpetas y archivos. Permite la eliminación de un subdirectorio y archivos de una carpeta. Eliminar. Permite la supresión del archivo o directorio. Permisos de lectura. Permite ver los permisos de archivo o directorio. Cambiar permisos. Permite el cambio de los permisos del archivo o directorio. Tomar posesión. Permite la toma de posesión del archivo o directorio. El propietario de un archivo o carpeta siempre puede cambiar los permisos de la misma, independientemente de los permisos existentes que produjeron el archivo o la carpeta. Concepto de propietario de un directorio o un archivo. Cuando un usuario crea un directorio o un archivo o un objeto, se convierte automáticamente en su propósito. También durará el proceso de instalación. Se adjudicaron propietarios a todos los directorios y archivos que se crearon. Un propietario puede asignar permisos a sus directorios, archivos u objetos, aunque no puede transformar su propiedad a otros usuarios. Puede conceder el permiso toma de posesión que permitirá a los usuarios a los que se les conceda tomar posesión en cualquier momento. También puede tomar posesión los administradores, pero no pueden transferir a otros usuarios. De esta manera, un administrador que tome posesión y cambie los permisos podrá acceder a los archivos para que no tienen concedido ningún permiso. Para ver quién ha infringido los permisos asignados, pueden comprobar información de posición auditoría. Conceptos sobre atributos de archivos y directorios. Definir los atributos no es lo mismo que asignar permisos a un archivo o a un directorio, por lo que los atributos de un archivo o de un directorio son los mismos para todos los usuarios o grupos, mientras que los permisos para un archivo o un directorio pueden ser distintos para cada usuario o grupo. Los atributos normales pueden definirse como solo lectura, impiden que puedan sobreescribir o eliminar accidentalmente. Oculto, impide que visualicen su lista y por lo tanto no se puedan copiar ni suprimir a no ser que conozcan su nombre. Los atributos avanzados pueden definir son carpeta lista para archivarse, archivo listo para archivarse si es un archivo, indica si el archivo o carpeta se debe guardar, se realice una copia de seguridad, por defecto no está activado, pero cuando se haga una modificación de los permisos se activa automáticamente. Permitir que los archivos de esta carpeta tengan indizado el contenido, además de las propiedades de un archivo. Permite que este archivo tenga el contenido indizado, además de las propiedades de un archivo si es un archivo. Indica que el archivo o carpeta se indexará para realizar una búsqueda rápida de texto en su contenido, propiedades o atributos. Por defecto está activado ya que es heredable desde el directorio raíz. Comprimir contenido para ahorrar espacio en el disco. Indica que el archivo carpeta se comprimirá automáticamente para ahorrar espacio en el disco. Cifrado contenido para proteger datos. Indica que el archivo carpeta se cifrará para evitar que su contenido pueda ser visto por otro usuario. ¿Cómo establecer el cifrado de archivos o directorios? El sistema de archivos de cifrado EFS permite a los usuarios almacenar sus datos en el disco de forma cifrada. El cifrado es un proceso de conversión de los datos a un formato que no puede ser leído por otro usuario. Cuando un usuario cifra un archivo, este permanecerá automáticamente cifrado mientras está almacenado en el disco. El descifrado es el proceso de reconversión de los datos de un formato cifrado a su forma original. Cuando un usuario descifra un archivo, este permanecerá descifrado mientras está almacenado en un disco.
Los agentes de recuperación designados pueden recuperar datos cifrados por otros usuarios, de esta forma asegurándose la accesibilidad a los datos del usuario que los cifró ya no está disponible o ha perdido su clave privada. Solo se puede cifrar archivos y directorios en volúmenes de unidades formateadas para ser utilizados por el sistema NTFS. Los archivos cifrados se pueden descifrar si se copian o se mueven de la unidad que no esté formateada para ser utilizada por el sistema NTFS. No se pueden cifrar las carpetas ni los archivos que estén comprimidos ni los archivos del sistema. Al mover copias archivos descifrados a una carpeta cifrada, automáticamente se cifrarán en la nueva carpeta. Sin embargo, la operación inversa no se hará automáticamente y se deberá realizar explícitamente el descifrado. Cuando se cifra un directorio, el sistema preguntará si desea que se cifre también todos los archivos y subcarpetas de dicho directorio. Si se deciden hacerlo, se cifrarán todos los archivos y subcarpetas que se encuentren en dicha carpeta, así como los archivos y subcarpetas que se agreguen posteriormente a ella. Si se cifran solo carpetas, no se cifrarán los archivos ni las subcarpetas que contengan, pero se cifrarán todos los archivos y subcarpetas que se agreguen posterior a ella. Cuando se cifran archivos, el sistema pregunta si se desea que se cifren también el directorio que lo continúe. Si decide hacerlo, se cifrarán todos los archivos y subcarpetas que agregue posteriormente a la carpeta. Bueno, y esto ha sido todo de la teoría del capítulo 5.